Hola a todos, mi nombre es Pablo, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender en poco más de 5 minutos a crear una tabla dinámica. No vamos a entrar en muchas de las características de la misma, pero sí vamos a aprender a crear una tabla dinámica. Lo primero que tenemos que saber es que una tabla dinámica es una herramienta que nos permite generar un informe, un resumen de una colección de información más o menos grande, agrupando los datos en filas o en columnas según necesidad y mostrando un resumen de los datos dependiendo de lo que queramos hacer. Podrá ser pues un resumen numérico, una cuenta. En cualquier caso, siempre nos va a permitir resumir la información. Cuando vamos a crear una tabla dinámica, lo primero que tenemos que saber es que la podemos alimentar tanto de un rango de datos como de una tabla. Lo más conveniente es que los datos vengan o provengan de una tabla por aquello de las actualizaciones. Las tablas dinámicas no se actualizan solas, las tenemos que actualizar nosotros una vez que haya habido cambios en los datos. ¿Cómo insertamos la tabla dinámica? Pues nos vamos a la ficha insertar de nuestro Excel y en el segundo de los botones, o mejor dicho, perdón, el primero de los botones, tenemos la opción de tabla dinámica. El segundo son tablas dinámicas recomendadas, que bueno, depende de la versión que tengáis, pues os podrá aparecer o no. Aquí vamos a partir de una tabla dinámica en blanco. Habiendo seleccionado una única celda dentro del rango, no necesitamos seleccionar los datos, ya nos lo selecciona el propio Excel, y es importante tener en cuenta que las tablas dinámicas necesitan alimentarse de información que tenga una cabecera. La cabecera es importante porque va a determinar los nombres de los campos de nuestra tabla dinámica. Podemos alimentar, como veis, desde el propio Excel o podríamos coger desde una consulta o una fuente de datos externa y luego lo podemos dejar, como en nuestro caso ahora, en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Podríamos dejarlo en esta misma hoja de cálculo al lado de los datos. Por ejemplo, vamos a dejar nuestra tabla dinámica aquí. Todo lo que tiene que ver con el modelo de datos lo tendréis siempre que tengáis una versión posterior a Office 2016 y tiene que ver con Power Pivot, que es un elemento o un complemento más complejo que bueno, veremos más adelante en otros vídeos. Aceptamos y nos aparece un espacio para crear nuestra tabla dinámica o generar el informe de tabla dinámica y los campos de tabla dinámica. Lo primero que tenemos que saber es que aquí no podemos tirar cualquier cosa. Nosotros aquí tenemos que elegir aquellos campos que nos permitan agrupar la información. Para eso debemos de conocer un poco cuáles son los datos de los que estamos haciendo nuestra tabla dinámica y necesitamos tener claro que esos datos ya están previamente pulidos lo suficientemente como para que nuestra tabla dinámica responda a lo que nosotros queremos. Supongamos aquí que tenemos diferentes campos. Vamos a suponer que queremos agrupar por el campo grupo y tenemos un campo que nos dice si pagaron o no pagaron y como veis, según vamos marcando, nos va agregando aquellos campos que son campos de texto a filas. Como tabla dinámica que es, nosotros podemos elegir dónde dejar esa información. Simplemente con arrastrar ya cambiamos de posición el elemento. Incluso cambiamos de posición el elemento dentro de el mismo cuadro, dentro del mismo grupo, en este caso dentro del grupo de las filas. Cambiamos de posición el elemento para hacer una tabla dinámica lo más equilibrada posible o lo más óptima posible según lo que necesitemos. Cualquier campo numérico que seleccionemos en principio va a ir a el resumen de datos. Como estáis viendo, automáticamente nos lo lleva a valores. ¿Veis cómo podemos cambiar nuestra tabla? En función de cómo la cambiemos, pues tendremos la información dispuesta de una manera o de otra. Luego ya es una cuestión de gustos. Una vez tenemos creada la tabla dinámica, tenemos dos pestañas para trabajar con los elementos de la tabla dinámica.
y, por ejemplo, podríamos pedirle un diseño de informe tabular que nos muestra en la parte superior los nombres de los campos y, como veis, nos agrupa un poco más la información. Es más, si ahora modificásemos aquí, el informe tabular nos muestra los subtotales en la parte inferior, que no sé si os fijasteis antes, pero con el diseño de informe compacto, los subtotales van en la parte superior y no se pueden cambiar las etiquetas de fila. Por eso, formato tabular o en un momento determinado el formato esquema, todo depende de cómo nos guste más ver la información a la hora de sacarla en nuestra tabla dinámica. Después, los elementos de resumen, en este caso, podríamos cambiarlo a través de la configuración de campo y si en lugar de hacer la suma quisiésemos sacar la cuenta, solo tenemos que pedirle la cuenta y nos cuenta cuántos elementos en informática pagaron, cuántos no pagaron en física, no pagaron en informática, no pagaron en matemáticas. En lugar de la suma, como veis, podríamos pedir la cuenta. Que sepáis que si arrastramos cualquier campo de texto a la zona de valores, por ejemplo, voy a volver a arrastrar el campo grupo, ya nos hace de manera predeterminada la cuenta y aquí estaríamos viendo cuántos y cuánto nos pagan o no nos pagan en cada uno de los grupos de esta otra tabla de la que estamos haciendo el resumen. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Las tablas dinámicas son algo mucho más amplio que todo esto. Esto simplemente pretende ser una breve introducción a la tabla dinámica y que le vayamos perdiendo un poco el respeto a este objeto tan importante y tan interesante de Excel. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, darle like, suscribiros a mi canal. Nos vemos pronto, chicos.